Bueno, hola, buenas noches a todos los de la cuarentena. Espero que estén pasando lo mejor que se puede. Vamos a continuar con lo que habíamos emprendido en la clase anterior, esto de la historia de las ideas económicas. Eh, Nos vamos a concentrar en una fase más reciente y que tiene que ver con el surgimiento del capitalismo y aquellas doctrinas que son consecuencia o causa o consecuencia de ese surgimiento y aquellas otras que reaccionaron frente a ese surgimiento. Cuando hablábamos en la clase anterior tanto del mercantilismo como de la fisiocracia, sobre todo del primero, habíamos hecho referencia a un hecho central que es la conquista de América. Eh, para que las condiciones pudieran darse para la aparición del capitalismo, que a lo que situamos en el siglo XVIII, tuvieron que pasar dos o tres hechos concretos que los autores llaman acumulación primitiva. Acumulación primitiva en el sentido de juntar capital. Una de esas razones data de la expropiación de las tierras comunes en la época feudal. Las tierras eran comunes de los labradores que le pagaban al señor feudal un canon por esa tierra a cambio de la protección y la defensa que el señor les garantizaba. En los siglos XV y XVI, estos señores, o mejor dicho, unos que vinieron a suplantarlo, se apropiaron de esa tierra en común, con lo cual se generó las grandes propiedades inmobiliarias europeas, y por otro lado, ese campesinado que de alguna manera quedó parcialmente sin trabajo, por el tipo de escala de producción y demás, y además porque en las ciudades estaba surgiendo una incipiente industria, se fue transformando en un hombre de la ciudad, se mudó de la ciudad al campo. La otra de las condiciones importantes para el surgimiento del capitalismo es el endeudamiento de los estados en favor de los bancos. Esto tiene que ver con prácticamente dos razones. La primera es que España ya llegó un momento que no podía financiar sus expediciones de conquista y de extracción de oro, con lo cual pedía plata a los banqueros ingleses y básicamente flamencos, ¿no? Holandeses. Entonces ya en el siglo XVII España estaba arruinada y debía un montón de dinero. De la misma manera, la corona británica debía dinero porque había armado muchos empréstitos para participar comercialmente y había emitido bonos que los habían pagado los bancos. La participación de los bancos es muy importante porque además el seguro marítimo se incrementó y se generalizó para todas las operaciones de ventas y compras y sobre todo de extracción de oro a consecuencia de la piratería, que por otro lado era fomentada por las mismas coronas francesas o británicas o holandesas como patentes de corso. Y bueno, esta exacción colonial de la que hablábamos es condición principal porque esta plata va a parar a algunas manos, va a parar a manos de los bancos, que son quienes financiaron el inicio del capitalismo. Ahora sí, hecha esta introducción, nos plantea el dilema del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que empezó primero? ¿Esto por qué? Porque voy a referirme a los pensadores clásicos de la escuela clásica inglesa, que son quienes han inventado el liberalismo económico, en la misma medida que el liberalismo político se iba formando paralelamente a él, y todo contemporáneamente al capitalismo. ¿Qué digo? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué nació primero? ¿El capitalismo o las ideologías que lo sustentan? Bueno, vamos a ver si al final podemos obtener alguna conclusión sobre qué pasó, si el huevo o la gallina. Como un primer acercamiento, el capitalismo es un sistema económico que se caracteriza básicamente por la propiedad privada de los medios de producción, por la venta libre del trabajo asalariado. El trabajador ya no es un esclavo, el trabajador tampoco es un siervo de la gleba como en el feudalismo, sino el trabajador es un trabajador en los términos que es hoy, más o menos parecido, un hombre que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y obviamente, al ser la propiedad privada de los medios de producción, la finalidad del capitalismo es obtener, digamos, el sistema económico es que el capitalista obtenga ganancias, ¿no? Entonces el capital, el trabajo y la ganancia son los tres elementos que caracterizan, en términos formales, digamos, como un primer acercamiento al capitalismo. Vamos a entrar entonces
a repasar los principales autores de la escuela clásica inglesa. ¿Por qué digo escuela clásica? Porque apareció justamente en el periodo clásico, que se llama el periodo clásico del siglo XVIII, el siglo de las luces, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de la máquina a vapor, del inicio del capitalismo, y de todo un sistema de pensamiento donde la razón, el derecho natural, de alguna manera el derecho divino que se expresaba a través de ese derecho natural, era el que regía esto que hemos llamado la epísteme en una clase anterior, ¿no? La forma de pensamiento, el tipo de discurso que se planteaba. El primer gran autor de la escuela clásica inglesa es Adam Smith. Su libro La riqueza de las naciones, de 1777 aproximadamente, es una de las grandes obras de la economía, sino capaz la primera de ellas. Adam Smith creía que había un orden natural que regía las relaciones económicas. Ese orden natural se manifestaba a través de varias maneras. Una de ellas es algo que él llamó la mano invisible. La mano invisible para Adam Smith implicaba que por más que los móviles de las personas para hacer negocios, para intercambiar productos fuera egoísta, al hacer cada uno lo que mejor le convenía a sí mismo, al final redundaba, por efecto de esta mano invisible, en beneficio de toda la sociedad. De la misma manera, el orden natural... ¿Cómo? Claro, si cada uno trabaja para sí mismo, honradamente y honestamente, cumple las leyes, hace negocios, todos terminan beneficiándose. Y las interferencias, aquellas cosas, aquellas desigualdades o aquellos problemas se regularían a través de esta mano invisible, que sería el orden natural con que el mercado solucionaría los problemas económicos. Claro que habría que darse determinadas condiciones para ello. Otra cosa que estaba en el orden natural, y esto que hablábamos del epísteme del siglo XVIII, o sea, el orden natural, quiere decir que la ley de la naturaleza regía esto, es el libre comercio. Y lo dice Adam Smith en función a que los hombres no producen todos los productos que necesitan. Entonces tienen desde los orígenes de su convivencia en sociedad la necesidad de intercambiar las cosas que producen para poder subsistir. Entonces decía que esta división del trabajo, decía Adam Smith, era producto de un orden natural. Otro punto importante de este inicio del liberalismo económico es que el Estado debería ser un Estado que se inmiscuyera en lo menos posible, que dejara en libertad al movimiento de las fuerzas productivas y comerciales, salvo en determinadas situaciones, como por ejemplo para defender la misma libertad de comercio o para impedir los monopolios, porque digamos, el sistema que Smith pensaba era un sistema de libre competencia donde no existiera el monopolio, ¿no? El monopolio es aquella situación donde una empresa o un conjunto de empresas definen los precios por ser las únicas, por no tener competencia con otros. Pensemos en los alimentos, entre nosotros con 2 o 3 grandes empresas formadoras de precios, y podríamos estar cerca de un monopolio, sino un oligopolio, que es un monopolio un poquito más ampliado. Esto de evitar monopolios era importante porque permitía que la libertad de precios, la libertad de precios se daba en función de la oferta y la demanda. Adam Smith decía que cuanto más oferta de un producto hubiera, el precio tendería a bajar, y cuanto mayor demanda de ese mismo producto hubiera, el precio tendería a subir. Entonces esta mano invisible que regulaba el mercado en situaciones de competencia y de normalidad haría que las cosas adquirieran su justo precio, digamos que sería este valor del mercado. Bueno, en principio Smith en este caso es un liberal puro, el fundador de la escuela inglesa, pero paradójicamente fue un gran sostén de las actas de Cromwell, de las actas de navegación, por las cuales se limitó el comercio, y siempre es en Inglaterra el centro del pensamiento económico, se limitó el comercio, se fomentó a través de medidas restrictivas el comercio, dándole monopolio justamente a determinadas compañías inglesas como la Compañía de las Indias Orientales o de las Indias Occidentales, para poder ellos comerciar. La idea era desplazar a Holanda, que era el centro comercial y de navegación en ese momento, para repartir los productos, que termina siendo Inglaterra. Entonces,
de alguna manera, digamos, todos estos postulados de Adam Smith, al leer apoyar las actas de Cromwell, quedan de alguna forma contradichos. Lo que no quiere decir que Adam Smith haya sido un deshonesto intelectual, sino que era un pensador de su época, era un pensador inglés, y al final, digamos, pensaba en beneficio de aquellas personas o aquel país al que pertenecía. El otro gran exponente de la escuela clásica es Malthus. El principio de la población es formulado en 1798. Es muy interesante porque se enfoca en otra cuestión, que es en el aumento de la población. Él decía que a partir de un montón de estudios demográficos, decía que la población aumentaba en forma geométrica, o sea, de 1 a 4 a 8 a 16. En cambio, los alimentos aumentaban de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual iba a haber siempre, o si no se controlaba la natalidad por alguno de los medios que les voy a comentar, iba a haber un desfasaje entre las posibilidades para alimentar semejante cantidad de gente. Cuanto más gente habría y menos alimentos habría, se daría una lucha por la supervivencia. Este concepto es muy interesante porque lo toma Darwin, que lee a un economista y después lo utiliza para desarrollar su conocida teoría evolutiva que plasma en el origen de las especies, ¿no? La lucha por la supervivencia económica de Malthus es trasladada a la lucha de la supervivencia entre las especies. Malthus decía que la población estaba limitada por los medios de subsistencia, ¿no? Por los alimentos, que la población crecía cuando los medios de subsistencia aumentaban, que eso era una cuestión inevitable, y que este desequilibrio entre el crecimiento geométrico de la población y el crecimiento aritmético de los alimentos podría ser restablecido a través del vicio, la miseria y la abstención moral. Malthus era un hombre muy creyente, por lo tanto propugnaba la abstención moral y en manera alguna él apoyaba o consentía la existencia del vicio o la miseria, como han hecho creer los neomalthusianistas. Al final no acertó los cálculos respecto al resultado del capitalismo que él estaba viendo crecer, porque hubo otros factores que influyeron. No fueron así las tasas de crecimiento respecto de una u otra cosa, pero en principio sus ideas sobre la importancia de la población fueron muy importantes y retomadas por otros autores. El último de los autores de la escuela clásica inglesa que vamos a abordar es de suma importancia, se llama David Ricardo. Los principios son publicados en 1817, o sea, ya a principios del siglo XIX, pero va a ser muy importante no solo por las formulaciones que él haga. Él sigue creyendo en un orden natural, sigue siendo un liberal, pero algunos de los conceptos centrales vertidos por Ricardo van a ser tomados por Marx. En principio, el valor de los bienes para Ricardo está dado por la cantidad de trabajo utilizada para la producción de ese bien. No solo de ese bien en particular, sino también del capital necesario para poder producirlo y también de los bienes de capital que se utilizaron en la producción de ese bien. Pero es el primero que le da el valor trabajo, la función de definir el valor de los bienes. O sea que para Ricardo el capital era igual a la cantidad de trabajo acumulado en general. Ricardo formula una muy interesante teoría, que es la teoría de los rendimientos decrecientes de la tierra. Esto tiene que ver con que a mayor cantidad de población iba a haber mayor productividad en la tierra. La tierra es un bien escaso, primero se ocupan aquellas tierras más productivas. Cuando esas tierras productivas dejan las mejores, se pasan a ocupar las segundas y así las terceras. Entonces, en realidad, la renta aparece en la medida de la ocupación de esas tierras. Cuando se empiezan a ocupar las tierras de segunda calidad, las de primera adquieren una renta que va más allá de lo que obtenían con los productos que sacaban de esa tierra y directamente iban a parar a manos del propietario, del rentista. Ricardo era un enemigo de la renta, porque la renta solo beneficiaba a los propietarios de las tierras y no beneficiaba a la ciudadanía en general. Ricardo sostenía que a partir de un momento que se dé la mayor productividad de las tierras, la renta iba a ir decreciendo con la posibilidad de llegar a cero.
Otra de las cuestiones muy importantes de Ricardo es la teoría sobre el salario. Él habla de un salario natural, que es aquel que está conformado por el valor de los bienes que necesita un trabajador para mantenerse él y su familia. Ese era el salario natural. Y después estaba el salario corriente, que tenía que ver con la oferta y la demanda de trabajo en un lugar determinado. Entonces el equilibrio entre uno y otro, si el salario natural era superior al salario corriente, lo que iba a ocurrir era un empobrecimiento de la gente y por el contrario, y de su poder adquisitivo, y por el contrario, si el salario corriente era superior al natural, iba a haber un aumento en el poder adquisitivo de la gente y en su calidad de vida. Como podemos de alguna manera ver, y particularmente en esto de que para Ricardo la renta no es algo positivo para la sociedad, sino que es positivo solo para el dueño de las tierras. En el trasfondo de toda esta ideología, que es el liberalismo económico, está el surgimiento del capitalismo y que tiene que ver con la lucha, en Inglaterra en principio y después en otros países de Europa, entre la burguesía naciente, que es aquella que impone estas ideas, contra la aristocracia en retirada, que justamente era la propietaria de las tierras. Entonces no hay que extrañarnos y hay que poder comprender el fenómeno en su integridad y que tiene que ver justamente con un desplazamiento del poder que ya había empezado en el siglo XV y que se consolida en el siglo XVIII y que tiene que ver esta tensión entre la burguesía y la aristocracia, que donde no hay en ningún lugar donde se plasmara mejor que en el Parlamento inglés, donde los conservadores representaban lógicamente a la aristocracia y los liberales representaban a la burguesía. Con esto hemos tratado de resumir lo más posible aquel pensamiento económico surgido, digamos, de alguna manera en favor o en sustento, y ya me voy a detener en eso al final, del nuevo modelo imperante, el nuevo modelo económico que es el capitalismo. Ahora, sin apartarse de esta forma de pensamiento y sobre todo tomando mucho de lo dicho por David Ricardo, aparece también en el siglo XIX un pensamiento que va a ser muy importante y muy influyente hasta la actualidad en sus diversas formulaciones y que es una crítica, o en principio una reacción a consecuencias del capitalismo, pero no de la forma que fue interpretada. Me refiero puntualmente al pensamiento de Marx. Marx fue un filósofo, fue un sociólogo, fue un activista político y fue un economista muy agudo. De Ricardo ha tomado, por ejemplo, la teoría del valor. Él sostiene Marx que un bien, el valor de un bien, es la cantidad de trabajo acumulado en ese bien, en los mismos términos que lo había explicado recién respecto de Ricardo. Y por otro lado, el valor del trabajo es el precio de las energías, de la reposición de las energías que el trabajador debe utilizar para producir un bien. Vendría a ser para Marx el valor del trabajo o el precio del trabajo, el salario natural de Ricardo, que expliqué recién, pero expresado en horas. Lo que ocurre que el capitalista exige al trabajador mayor cantidad de horas que la que vale realmente el producto que va a vender y le paga el salario natural. No nos olvidemos que en esta época, y Marx pensaba igual que los economistas ingleses, en una situación de competencia perfecta y de oferta y demanda, pensaba que el salario, no pensaba en sindicatos, no pensaba en una regulación del precio del salario más que sometido a la oferta y la demanda. Entonces, él veía que a los obreros, en ese momento del capitalismo naciente, se les pagaba muy poco, apenas un salario de subsistencia, mientras que el bien, digamos, que capaz que era cubierto con 4 horas de trabajo, pero mientras tanto el trabajador laboraba 8 horas, o, perdón, 12 en principio. Entonces lo que él ve es que hay una apropiación por parte del capitalista de horas excedentes, de la cual por la cual Marx habla de explotación y también por la cual Marx introduce su famosa teoría de la plusvalía. La plusvalía no era otra cosa que la diferencia entre el costo de producción de un bien
y el costo de venta. Digamos, esa diferencia es la que el empresario, con la que el empresario se quedaba y lo que generaba acumulación. El empresario no gastaba todo ese dinero, sino que de alguna manera lo ahorraba y lo invertía en más capital, con lo cual iba a generar mayor producción. Esta mayor producción de bienes aumenta los bienes, aumenta la oferta de bienes. ¿Y qué pasa cuando se aumenta la oferta de bienes? Como habíamos visto antes, bajan los precios. Por otro lado, la mayor producción aumenta la demanda de trabajadores. Y si vamos a la oferta de la ley de la demanda, los salarios suben. Esto produce la reducción de la plusvalía hasta un punto en llegar a cero. Marx indica acá una de las contradicciones del capitalismo que lo llevarían eventualmente, algo que no ocurrió, pero sí, según las predicciones de Marx, lo llevarían a su propia destrucción. Por otra parte, esto mismo que veníamos explicando tiene otra consecuencia que el marxismo llama teoría de la concentración. Para mitigar esta caída de la plusvalía, que veíamos en consecuencia del aumento de la producción, la baja de los precios, el aumento de los salarios, algunas empresas, pocas empresas, van a aumentar la producción bajando los costos de producción. ¿De qué manera? Dando mayor productividad al trabajo. ¿Por qué? Por mayor ingreso de capital y mayor escala de producción. O sea, a través de mejores sistemas, a través de producir más cantidad de bienes, cada hora de trabajo de un trabajador va a significar mayor producción de bienes, con lo cual eso le va a permitir a este empresario bajar los precios y anular la competencia. De esta manera, establecer un monopolio por absorción de las empresas chicas o directamente por quiebra de las empresas chicas. De esa manera, Marx predijo, y no se equivocó, una sociedad de empresas grandes y monopólicas, como la hay en muchos rubros en todo el mundo. Por otro lado, otra de las grandes críticas que Marx le hace al capitalismo es la teoría del empobrecimiento. ¿Qué dice él? Que el salario, al estar fijado por la oferta y la demanda, y por otro lado la maquinización que el capitalismo, porque Marx es de un poco más adelante y el Capital es de una de sus últimas obras, él ya ve la miseria, él ya ve los grandes defectos del primer capitalismo y él ve el empobrecimiento y embrutecimiento del proletariado. Él dice que la maquinización, la utilización de la línea, de los nuevos sistemas, de los nuevos microsistemas de producción de las fábricas y los talleres, iban a generar desocupación. Y lo mismo el aumento de la natalidad. Y en esto vemos la presencia de Malthus. Entonces iba a haber un ejército de reserva de gente desocupada que iba a bajar los salarios indefectiblemente, porque al haber mucha desocupación, o sea, haber mucha oferta de trabajo, el patrono puede ofrecer la cantidad que quiere, total, tiene una cantidad de personas enorme dispuestas a aceptar ese pago. Obviamente que eso iba a repercutir en el consumo, porque al haber muchos desocupados y salarios más bajos iban a consumir menos, eso iba a generar pobreza, la rebelión de aquellos pobres que iban a tomar conciencia de clase, o sea, iban a darse cuenta que estaban siendo explotados, y en un momento, indefectiblemente, por estas causas que decíamos antes y por esta acción del proletariado, el sistema, o sea, el capitalismo, iba a caer por su propio peso. Entonces esas fueron sus predicciones, que en principio en general no han sido cumplidas, lo que no quita que el análisis marxista haya sido clave y fundamental para descubrir digamos, un montón de cosas que se aparecieron como teóricas o como dadas y que fueron criticadas. O sea, con Marx se inicia la crítica política y la crítica económica que sigue hasta el día de hoy. Marx creía que al caer el capitalismo, como una consecuencia histórica necesaria, porque él decía que el motor de la historia era el crecimiento de las fuerzas productivas. Él creía que las relaciones de producción determinaban el modelo de sociedad. Por eso es el materialismo histórico, por eso es el socialismo científico. Marx, dentro del mismo esquema de pensamiento, acuérdense que la escuela inglesa creía que había una ley natural
que era la ley natural determinaba la libertad, pero había leyes naturales. Bueno, Marx de alguna manera también cree que hay leyes naturales, pero no leyes naturales que legitimen el statu quo, sino leyes naturales históricas y en las cuales los medios y los modos de producción y el sistema de producción determinaban un tipo concreto de sociedad. Y él creía que el capitalismo era un modo de sociedad generado por un sistema de producción determinado y cuando se dieran todas estas circunstancias, el capitalismo iba a terminar históricamente y se iba a iniciar una etapa donde se iban a socializar los medios de producción, que iban a pertenecer a todos, donde se iba a distribuir las ganancias de manera más o menos equitativa o de acuerdo al aporte de trabajo de cada uno, y iba el proletariado, para que esto ocurriera, tomar el poder en lugar de la burguesía. De esa manera el hombre se iba a liberar y iba a poder dedicarse al trabajo suficiente para mantenerse dignamente toda la humanidad y poder dedicar su tiempo a la literatura, el arte en general o el pensamiento. En general, digamos, él creía que después del capitalismo venía la liberación del hombre. Para terminar, recién cuando hablábamos de Marx y de este determinismo económico, las nociones, lo que él dice es que, lo habíamos dicho recién, que los medios de producción y el sistema de producción determinan a una sociedad. Eso quiere decir que la economía es la infraestructura, la base, y que después el derecho, la moral, las teorías son una superestructura. O sea, son aquello que tiende a justificar o en lo cual se apoya el sistema que está instaurado. Y acá nos encontramos de vuelta con el problema del huevo o la gallina. O sea, si hay una infraestructura y una superestructura, o sea, si el capitalismo estuvo primero y los pensadores ingleses lo que hicieron es justificarlo, tenemos el huevo. Si por el contrario son las ideas las que han impulsado al capitalismo por estas nociones que nosotros dimos, y tendríamos la gallina. Me gusta pensar, y además es actual y es moderno pensar, en el sentido de los postestructuralistas como Foucault, como Derrida, los cuales no creen ni en el huevo ni en la gallina, sino más bien en las dos cosas juntas. Ellos hablan del poder saber. Dicen que cada poder micro, desde la psiquiatría, desde el derecho, desde el Estado, desde un sistema económico, llevan en sí mismo y necesariamente un saber, pero no como superestructura, que primero está el poder y después está el saber, sino como una relación circular que se retroalimenta. Un poder, que en este caso sería el capitalismo y como esquema de la burguesía, y un saber, que en este caso sería esta escuela inglesa, inicialmente el liberalismo económico, se retroalimentarían como saber-poder y así poder instalarse y mantenerse. No, bajo ningún punto de vista, los pensadores ingleses, al contrario, Adam Smith era un optimista y todos eran muy creyentes. No eran personas que estaban ahí pagadas por otras, como ya veremos más adelante en el neoliberalismo, para justificar cosas. Por el contrario, sino eran este círculo de saber-poder que es característico de todos los momentos de la historia. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima. Espero haber sido lo más claro posible y por ahí un poco más dinámico que antes. Y ya en la próxima emisión y última vamos a hablar un poquitito de Keynes, después vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, que es realmente muy importante en términos económicos, y vamos a hablar del neoliberalismo, nuestro amigo constante que nos acecha a la vuelta de la esquina y que no sabemos bien qué es, pero todos lo nombramos y de qué se trata. Así que nada, les mando un saludo, un cariño grande y la cuarentena, quédense en su casa y la cuarentena lo mejor posible.